Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, en esta vuelta les traigo el segundo capítulo de este libro llamado El Clan, la historia definitiva, de Rodolfo Palacios. La verdad es que cada vez me sorprende más, está muy bueno, y aquí va el segundo capítulo. Todas las familias felices se parecen. Éramos una familia muy normal. Estábamos todos unidos. La familia unida, como me enseñaron mis padres. Nadie nos vio haciendo nada malo, pero por respeto a mi ex esposa y a mis hijos no voy a decir una palabra de ellos. Es mi manera de protegerlos. Con tantas mentiras nos han destruido. Son todos unos cagones de mierda. Los haría cagar fuego. En realidad no los haría cagar fuego un carajo. Es una manera de decir, porque lo único que falta es que algún conchudo salga a decir Pucho amenazó de muerte a fulano de tal o a mengano. Váyanse a la mierda, vigilantes. Es fulero este asunto. Nadie se pone en mi lugar. Compraron la versión oficial y ni que les metas un tiro en la cabeza lo va a cambiar. Pero sé cómo es esto. Ya lo dijo Einstein. O Einstein, como más quieran. Primero tenés que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie. Ya sé cuáles son las reglas del juego. Voy a jugarlas a mi manera. Muero en la mía, como siempre. Necesito un tipo que tenga las pelotas bien puestas. Un patriota. Un periodista que no reciba guita ni prostituya su opinión como una puta vieja. Alguien que esté dispuesto a escuchar la verdad. Todo es por la diatriba de la prensa amarilla. Mis únicas armas son el estudio, la pluma, el conocimiento, las pelotas que llevo bien puestas. Confío en que algún día la historia me absolverá. Como dijo el general Perón, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Me han hecho una cama gigante. Me usaron para tapar crímenes nefastos. Jueces, fiscales, policías, políticos y empresarios se llenaron los bolsillos y hoy gozan de impunidad. Espero vivir para verlos caer uno por uno, como corresponde. Fragmento de una entrevista con Pucho realizada en 2011. Están en el patio, sonrientes, casi a punto de comer un asado. Parecen una familia feliz, sentados en un banco. Epifanía le toma el brazo a su marido Arquímedes. Guillermo tiene los brazos cruzados y Adrianita luce un vestido con flores. Atrás, parados, los tres hijos mayores, Daniel, Silvia y Alejandro, que están en cuero y muestra su físico de deportista, músculos y abdomen marcados. Es la única foto en la que se los ve a los Pucho. No se sabe quién los fotografió ni de qué año es esa imagen, pero cualquiera podría decir que es la foto de una familia normal. Aquí hago un paréntesis, la foto de la cual está hablando Rodolfo Palacios es la foto que aparece en la tapa de este libro. Cierro paréntesis. O que las fotos revelan lo que no hay, lo que no es. Se sabe que Arquímedes es contador. Su esposa Epifanía es profesora de matemática y de contabilidad. Alejandro, el mayor, tiene 26 años y es Windel Casi. Silvia estudia artes plásticas y tiene 25. Maguila tiene 23 y juega al rugby, pero no como su hermano. Guillermo tiene 20 y Adriana 14. En esa foto todos parecen ignorar lo que pasa. Más que una risa, la boca de Arquímedes parece encuadrarse en una mueca. Sus ojos rígidos,
las cejas gruesas que acentúan su expresión adusta. En la imagen parece estar con la cabeza en otro lado, pensando en algo, no en su familia o en ese momento. Es difícil saber si el plan de los secuestros estaba por ejecutarse o si faltaban unos años. Tampoco se sabe, y quizá nunca se sabrá, cómo surgió la idea macabra. Para la justicia, solo 3 de los 7 miembros de la familia estuvieron involucrados. Para los familiares de las víctimas, ninguno de los que vivía en esa casa podía ignorar lo que ocurría en el sótano o en el baño de la planta alta. Es probable que nunca se sepa el origen del clan, el día en que Arquímedes tuvo la idea ni a quién se la dijo por primera vez, y cómo convenció a sus hijos. ¿Acaso ese sea el mayor misterio? Él mismo podría decir: si Hitler convenció a millones, ¿cómo no voy a poder convencer a mis 2 hijos? En 1985, cuando el caso salió a la luz, la revista Somos publicó la reflexión del psicólogo Arnaldo Rakowski. Todos crecemos internalizando las figuras del padre y la madre. Luego vienen los maestros y las autoridades, los ejemplos. Lo mismo ocurrió con los Pucho. Arquímedes fue el ejemplo. ¿Por qué los hijos se llaman Pucho? Hablan castellano, tienen la cara que tienen. Porque son hijos de esa familia argentina. Tal vez en algún momento las actitudes y acciones de los hijos pueden ser impuestas, pero en el fondo lo que hacen es seguir la forma de vida de los padres que se las han impuesto. Eso no es hereditario, no es adquirido y surge de la convivencia de la familia. Quizá Alejandro y Daniel hicieron una negación consciente de lo que pasaba en esa casa, pero inconscientemente se percibe bien. El de la familia Pucho es un pequeño mundo lleno de mentiras. En una familia psicopática se llega a vivir así. El psicópata Pucho termina por contaminar e influenciar a toda la familia. El que introduce la ley en la vida del niño es el padre. La madre es la que lo sociabiliza. Si el padre roba y mata, los hijos tienden a seguir esa ética, a menos que surja otra identificación paterna o se rebelen. Pero la rebelión es difícil. Generalmente los hijos permanecen sometidos. En medio de un contexto de violencia social e institucional, el horror de la dictadura, el accionar de grupos parapoliciales y militares, los secuestros extorsivos en los primeros años de la democracia, Pucho arrastró a sus hijos al delito y al mismo tiempo no permitió que ninguno de ellos matara, como si esa fuera su manera de cuidarlos. La familia Pucho se parecía a cualquier familia feliz. Arquímedes abrió una roticería en una parte de su casa que funcionaba como fachada. Se llamaba Los Naranjos. Ese local se convirtió luego en Hobby Wind, un negocio de Alejandro dedicado a la venta de productos náuticos. Una familia puede no saber que en el sótano o en el baño del primer piso hay secuestrados. La historia oficial condena a Arquímedes y a su hijo Alejandro. Maguila estaba en Australia cuando fueron los primeros 3 secuestros. Quedó involucrado en el 4º. Guillermo se exilió en Nueva Zelanda. Epifanía fue detenida, pero absuelta por falta de pruebas. Silvia fue sospechada, pero no se probó su participación. Adrianita era muy chica. Ni siquiera se la interrogó. ¿Qué hacían mientras habría secuestrados en la casa? ¿No veían movimientos raros? ¿No oían ruidos extraños? ¿Quién
les cocinaba a los prisioneros? Ninguna de esas preguntas tiene respuesta, aún 33 años después del primer secuestro. El más viejo usa bastón y está sordo. Visten camisas arrugadas, pantalones oscuros y mocasines. A excepción del más joven, un tipo corpulento y de pocas pulgas, son calvos. El único que no usa lentes es el jefe, que ahora se pone una boina gris y da comienzo al ritual. Podrían ser el elenco amateur de la obra de teatro de un centro de jubilados, o exfutbolistas arruinados que se reencuentran para rememorar viejas o tal vez inexistentes proezas, o amigos de toda la vida que se juntan a jugar a las bochas o a las cartas, esos que cuentan los puntos con porotos y acompañan el juego con aperitivos, hombres que fuman Parliament y los domingos a la mañana salen a la calle a lavar el Falcon o el Torino. Pero no son nada de eso. Estos tipos serían grotescos si no fuera por un detalle. Su misión es planear secuestros. Compañeros, daremos inicio a la ceremonia, anuncia Arquímedes Pucho, el líder. Se siente como esos padrinos de Sicilia, donde nació su abuelo, que reciben a un nuevo miembro de la mafia. Están en el despacho de su casa, en el primer piso. Él controla todo desde su escritorio, donde tienen pegadas frases célebres. El pueblo es aquella parte del Estado que no sabe lo que quiere. De Hegel es una de ellas. El coronel Rodolfo Victoriano Franco, el de bastón, le convida un pucho a Guillermo Fernández Laborda. El nuevo integrante del clan, el corpulento, es Roberto Díaz. A ver, compañero, deme la palma de la mano, le pide Pucho. Díaz obedece. El líder le hace un pequeño corte con el cuchillo. También corta su mano. Enseguida levanta el brazo y une su palma con la de Díaz. Bajo ninguna circunstancia traiciones este pacto de sangre, esta hermandad que acaba de nacer, le dice Pucho y le da un abrazo. Nunca, responde Díaz. Los miembros del clan conforman una especie de sociedad secreta. En esa reunión en la que sellan ese diabólico pacto, se definen los roles. Los une mucho más que un objetivo perverso. Esos hombres creen que el azar no existe. Todo plan tiene un componente secreto que se ignora. Todos se conocieron por algo, cree Arquímedes. Y si se han unido es porque estaba escrito. En la vida hay que tomar decisiones y elegir. Capaz que alguno de ustedes piensa que no tuvieron chances de elegir. Minga, eligieron estar acá, de este lado, dice Arquímedes. ¿Quién era Pucho? En el expediente del caso figura que egresó del Colegio Comercial Hipólito Vieites de Buenos Aires y tiempo después se recibió de contador en la Facultad de Ciencias Económicas. Entre 1947 y 1964 fue vicecónsul en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Perón le dio el diploma porque fue el diplomático más joven de la época. Tenía 19 años. Cumplió misiones de correo diplomático en Madrid. Años más tarde, trabajó en una empresa que fabricaba repuestos de autos y en el supermercado Satélite, donde fue gerente de Relaciones Públicas. En 1973 concurrió a la Escuela Superior de Conducción Política, que dependía del Movimiento Nacional Justicialista. Por ese entonces, aunque no sabía nada de deportes, fue nombrado subsecretario de Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Rodolfo Victoriano Franco, de 76 años, es un coronel retirado. Era del arma de caballería y fue pasado a retiro en 1955, tras el golpe que derrocó a Perón. En 1956, según sus dichos, participó en los intentos de la restauración peronista que encabezó el general Juan José Valle, fusilado por eso. Franco huyó a Uruguay, luego a Brasil. Regresó en 1959. El coronel, como le dicen, pese a que está retirado, está tullido. Camina con dificultad porque hace 5 años cayó de un caballo y se lastimó una pierna. Meses después, un bidón le estalló cerca de las manos y se las dejó con poca movilidad. Ya no usa armas porque no puede dispararlas, pero se las consigue a sus compañeros. Es como un miembro honorario del clan. Aconseja, aporta ideas, brinda su experiencia. La acción le está vedada, pero no por eso es menos peligroso. Su palabra, sus ideas y sus contactos militares lo hacen imprescindible y reviste de cierta impunidad al grupo criminal que le da un encuadre militar a los delirios de Pucho, a quien conoció en los años 70. Los unía su militancia en la organización de derecha Tacuara y su paso por la AAA. Guillermo Fernández Laborda, de 42 años, es un efectivo lugarteniente de Pucho. Según el libro Buenos Muchachos, de Carlos Juvenal, con Pucho llegó a ser miembro del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Fue integrante de la resistencia peronista y estuvo en el movimiento Nueva Argentina. En otras épocas fue comisionista de aduana, administrador del Hospital Municipal Ramos Mejía hasta 1976 y actuó en la denominada Escuela Superior de Conducción Política del Partido Justicialista. Tipo pesado, pero con más corazón que Pucho. Roberto Oscar Díaz, de 44 años, empezó como mecánico en la concesionaria de autos de Alberto J. Armando, de quien, según versiones, fue chofer y guardaespaldas. Ascendió a jefe de mantenimiento. Como hombre de confianza de Armando, empezó a tener contacto con las bandas que quemaban autos para cobrar el seguro, una maniobra permitida por su patrón. En ese contexto conoció a Pucho en una agencia Mitsubishi de Lavallol. Todos estos hombres coincidieron en un mismo lugar y en una misma fecha, el 20 de junio de 1973, el día del histórico regreso de Perón después de un exilio de 18 años. Pucho, Laborda, Díaz y Franco estaban en Ezeiza. Los enfrentamientos comenzaron cuando sectores de la derecha peronista, bajo el mando del general retirado Jorge Manuel Osinde, atacaron a militares de grupos de izquierda, FARC y montoneros. Hubo 13 muertos y 365 heridos. Pucho dijo que ese día colaboró con Osinde. Laborda también estuvo en la parte organizativa desde las filas de Tacuara. Franco estaba agrupado con la derecha. La presencia de Díaz fue para asistir como chofer y guardaespaldas a Jorge Paladino, hombre de confianza de Perón. No está claro si Pucho, Laborda, Díaz y Franco se conocieron durante esos días agitados, pero los unía el hecho de ser peronistas. Años después los unió el delito. Somos peronistas, y para un peronista nada mejor que otro peronista. Eso dice Pucho en la reunión fundacional del clan. Las reglas, como todas las reglas malditas, no estaban escritas, pero ese día Pucho las deja en claro.
La traición se paga con la muerte. Lo que se habla acá, queda acá. Todos deberemos aportar un candidato para secuestrar. Todos deberemos hacer todo. Todos debemos dar a la organización una prueba de fuego y saber que si mata a uno, será como si todos apretáramos el gatillo. En esa reunión no está su hijo Alejandro. Sus subordinados entienden que Arquímedes habla también en su nombre. Todos se sorprenden cuando Arquímedes revela: a los secuestrados los vamos a tener en mi casa. Díaz cree que es una broma. Descubre que el líder del clan habla en serio cuando les muestra un croquis. Primero los vamos a tener en el baño arriba o en un mueble de la sala de estar. Nadie de mi familia entra ahí. Para los próximos va a estar listo el sótano. Vean el planito ese. Le voy a encargar a un albañil de confianza que lo refaccione, pero todavía falta para eso. La Borda le dice que puede ser peligroso que los rehenes estén en la casa de San Isidro. Pucho lo tranquiliza. No pasa nada, camarada. Mi gente vinculada con la mafia italiana me respalda. Están monitoreando toda la situación. Tenemos un sostén del carajo. Pucho miente. Nadie de la mafia italiana lo respalda. Pero es su manera de convencer o calmar a sus hombres. Dominar gracias a lo que no existe, a lo que inventa para instalar el miedo en el otro. Arquímedes los ha ido captando de a uno. Aunque los hace partícipes, los consulta, abre el debate, en realidad tiene todo decidido. En su cabeza está el nombre del primer secuestrado. Se los dice en la próxima reunión, en una pizzería de San Isidro. Ya tengo al tipo. Es un empresario. Lo tengo chequeado y todo. Él y su familia son dueños de Tanti, la cadena de supermercados. ¿Cómo se llama?, pregunta la Borda. Guillermo Manoukian. Esos hombres comen mozzarella con fainá, toman cerveza y hablan sin parar. Desde afuera no se parecen a nada. No tienen pinta de matones, ni de empresarios, ni de oficinistas, ni de obreros, ni universitarios, ni de amigos, ni enemigos. No se parecen a nada. No se parecen a eso que son, rufianes que han decidido ponerle fin a la vida de un hombre que no conocen.